Bienvenidos a Tucuciencia. Buenas, somos Benja y Agus y esto es Tucuciencia, la biotecnología como la ven los tucumanos. Somos estudiantes de la licenciatura de Biotecnología en la Universidad Nacional de Tucumán y estamos súper emocionados por este espacio que nos brinda Radio Universidad para hablar sobre la biotecnología en Tucumán. Vamos a explorar cómo esta disciplina está en la industria, en la investigación e incluso hablar del bioemprendedurismo en nuestra provincia. Les contaremos todas las curiosidades y novedades sobre esta extraordinaria rama de la ciencia. Agradecemos a Radio Universidad por darnos este espacio y también contarles que pueden escuchar nuestro podcast en distintas plataformas. No se olviden de seguirnos en Instagram, @tucuciencia. Bienvenidos a Tucuciencia. Buenas, yo soy Agus. Y yo soy Benja. Y esto es Tucuciencia, la biotecnología como la ven los tucumanos. Pero bueno, estamos hablando de biotecnología y... ¿qué es la biotecnología? Así que esta emisión está dedicada para aquellas personas que no saben qué es la biotecnología. Y también para los que estudian biotecnología y cuando les preguntan qué estudias, no saben qué responder o se les complica un poquito. Ahora vamos a dar una definición que es un poco una definición del libro, pero es la definición que a nosotros más nos gusta de la biotecnología. ¿Cuál es? La biotecnología se puede definir como la disciplina que aplica los conocimientos de ciencias biológicas y la ingeniería para el procesado de materiales mediante un agente biológico o parte de él para la producción de bienes y servicios. Bueno, esas son como palabras muy técnicas, pero vamos a hablar ahora de dónde surge la biotecnología como para entenderlo un poco más. La biotecnología en realidad está presente entre nosotros hace miles de años. ¿Cómo creen que se fabricaba el vino, el pan, la cerveza? El queso, el yogur. Y son productos que están hace muchos años y son biotecnología, aunque en un principio no se sabía que era biotecnología. Algo que hacemos un montón es la fermentación. Fermentar es cuando vos tenés un alimento, lo exponés ante un microorganismo, que son las bacterias, los hongos, y como estos bichitos tienen que vivir, comen algunas partes de lo que nosotros le ponemos, por ejemplo, la leche, y producen otras cosas como ácido láctico, azúcares, que va a cambiar las propiedades de ese alimento y ahí tenemos el yogur. Hemos usado un agente biológico, que son las bacterias, para procesar un material que es la leche y tener un producto que es el yogur. Y bueno, y hoy en día seguimos teniendo el yogur, seguimos teniendo el vino, seguimos teniendo todos estos productos, pero hoy sabemos qué es lo que está pasando, hoy tenemos más conocimiento de los genes, tenemos más conocimientos de los microorganismos, de cómo funciona la célula, y es así como la biotecnología fue evolucionando para hacerse gigante. Hoy en día la biotecnología es gigante. Hoy nos podemos meter adentro de la vida y empezar a manipular cosas que antes no sabemos ni que existían. Seguro escuchan hablar de genes, de proteínas, de enzimas, bacterias, hongos, virus, un montón de cosas. Así que hoy vamos a bucear en la biotecnología, pero antes un spoiler alert. Es imposible cubrir todas las diferentes ramas que tiene la biotecnología, todas las aplicaciones que hay de estos conocimientos. Así que hoy vamos a ir presentándolos y seguramente en otros bloques, en otras emisiones vamos a hablar de lleno, no sé, sobre ropa hecha con hongos, sobre plantas que producen proteína de cerdo, entre no sé, otras de cosas. Todo. Así que desde ya los invitamos a nuestros oyentes de la radio que se comuniquen por Instagram, a los que nos están escuchando por Spotify le dejamos la cajita de preguntas y aquellos que nos están viendo por YouTube lo pueden dejar en comentarios. Presten atención todo lo que vamos a hablar y cuéntenos cuál es su parte favorita de la biotecnología para que en otros episodios lo desarrollemos más. Así que comencemos. Agrobiotecnología. La biotecnología aplicada a las plantas y el agro. Vamos a hablar de 3 cositas importantes acá, o que nos parecieron a nosotros lo más significativo. Vacunar plantas, cultivos transgénicos y usar las plantas como fábricas. Bueno, comencemos un poco con el control biológico de plagas. Acá vamos a hablar de una especie de vacunación para plantas. Las plantas no tienen sistema inmune, así que lo decimos como entre muchas comillas. Pero acá básicamente tenemos un producto ya en el mercado que se llama Howler, que lo que hace es inducir la defensa en la planta. Ajá. Entonces, en vez de nosotros usar, por ejemplo, muchos agroquímicos para matar todas las plagas, hacemos que nuestra planta sea resistente, induciendo esta defensa mediante el Howler, que al mismo tiempo este Howler se aísla de otros organismos vivos.
y tiene un montón de beneficios, no solamente esto de usar menos agroquímicos, sino que no generas resistencias en la plaga porque estás actuando sobre la planta, o sea, tiene todo lo bueno. Che, pero ¿qué es el Howler? Tipo, ¿cómo lo han formulado? ¿Qué tiene adentro? Bueno, el Howler son proteínas naturales porque proviene de hongos. Y así como el Howler, hay un montón de otras bacterias que pueden producir estos compuestos que inducen la defensa en plantas. Como por ejemplo, no sé, tenemos, bueno, un montón de bacterias que inducen la defensa en plantas y que, bueno, viene como una solución al tema de los agroquímicos. Claro, porque hay que aclarar que esto no serían químicos sintéticos que pueden contaminar el agua y qué sé yo, sino que son elementos biológicos, son cosas que se degradan. Productos, o sea, compuestos generados por organismos vivos, son partes de organismos vivos e incluso a veces organismos vivos matados. Bueno, ¿y qué más? Y ahora vamos a hablar de algo que seguramente va a venir el demonio acá cada vez que digamos esta palabra: transgénicos. Y queremos desde ya que se saquen el miedo de esa palabra y vamos a empezar a hablar un poquito ahora y seguramente después sobre los transgénicos, diferencias de transgénicos, genéticamente modificados. Pero bueno, vos que sabes más del tema, Gus. Desde ya, transgénico no es mala palabra, se los digo, y nos vamos a pelear mucho por esto quizás en algún momento, pero no es mala palabra. Hablemos primero de una tecnología argentina, el trío HB4, que viene a solucionar... Mi país. Que viene a solucionar un problema mundial, porque el problema de la sequía. ¿Qué hicieron investigadores del CONICET junto con Bioceres? Desarrollaron la tecnología HB4. Primero vieron que el girasol es una planta resistente a la sequía, que resiste mucho más a la sequía que a otros cultivos. Entonces dijeron, a ver, ¿qué tiene el girasol? Y descubrieron el gen HB4, que lo que hace el gen HB4 es, ante un estrés hídrico, o sea, falta de agua, se activa como una alarma y activa otros genes. ¿Para qué? Para darle a la planta esta resistencia al estrés hídrico. Entonces los científicos sacaron ese gen y lo pusieron en la soja y en el trigo. Y así es como surge el trío HB4, que nos fuimos mundiales, como les dije yo en la conciencia, porque ya se comercializa Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, África, países de Europa, países de Asia. Así, un invento 100% argentino. Y re importante eso de meterse adentro, o sea, ya no es que estamos usando una bacteria que hemos encontrado, sino que ahora buceamos adentro del material genético, del ADN, y vamos sacando partecitas que nos gustan y la ponemos en otro lado. Y bueno, algo así quiero hablar yo de lo último que vamos a hablar de agrobiotecnología, que es una empresa que se llama Moolec. Ellos lo que hacen es usar las plantas como fábricas de proteínas, y proteínas que son de animales. Ellos modificaron genéticamente unas plantitas para que produzcan enzimas o proteínas que estaban en los animales, y así podemos, en vez de tener que alimentar al animal con un cultivo, matarlo y de ahí sacar las proteínas, por ejemplo la carne, lo que ellos plantean es, bueno, en vez de cultivar y que eso lo come el animal, directamente cultivemos las proteínas en el campo. Y de ahí lo vamos a separar y vamos a hacer alimentos que tengan proteínas de animales, pero sin matar ni un animal. Y eso, bueno, es todo un tema que viene en auge, de modificar genéticamente algún organismo que sea fácil que crezca para que produzca proteínas de interés o produzca otras cosas que nos gusten. Y de nuevo hemos sacado una partecita que nos gustaba de los animales, de los genes, y lo hemos puesto en una semilla de cártamo que te crece en el campo como si fuera yuyo. Che, ¿y qué opinarán los veganos, por ejemplo, de estos desarrollos? Algún día deberíamos preguntarles. Yo le pregunté a mi hermana, que es vegana, y me dijo que quisiera saber más, pero que le daba miedo que sea transgénico, y ella casi me agarró las piñas, pero bueno. Transgénico no es mala palabra. Seguimos con eso. Bueno, ahora, ¿qué opinas si pasamos a la industria alimenticia? No, ya que hemos estado hablando de comida. Sí, pasamos a la industria alimenticia, otra industria súper amplia en la que la biotecnología es hiper mega aplicada. Y comencemos con algo que se hace acá en Tucumán. El Cerela. Seguro si han pasado por la Chacabuco han visto un cartel que dice Cerela, Centro de Referencia de Lactobacillus. Bueno, los lactobacillus son unas bacterias, o bacterias lácticas también les dicen, que están en el yogur, en un montón de productos lácteos, por eso son lácticas, y producen ácido láctico. En Cerela lo que hacen es estudiar estas bacterias que están en el yogur y ven qué aplicaciones les pueden dar. Desde cómo mejorar la calidad del yogur, cómo hacer que sea más firme, que dure más tiempo, a todas las propiedades que estas bacterias pueden tener en el sistema inmune.
O sea, nos acordemos que en el intestino está esta microbiota intestinal o la flora intestinal, y estas bacterias actuarían como probióticos, ayudando a esas bacterias propias de nuestro cuerpo a que actúen con nuestro sistema inmune y nos enfermemos menos, tengamos menos predisposición a ciertas enfermedades gastrointestinales y bueno, todo un montón de cosas. Y actualmente están en el mercado ya, no sé si alguno ha visto ese yogurísimo que tiene el simbolito del CONICET. Eso es tecnología del Cerela que ya fue llevada a la góndola y uno lo puede comprar y es netamente biotecnología. Mi provincia. Bueno, ahora yo traigo algo un poco más innovador que todavía no está en el mercado, pero estoy segura que cuando llegue lo va a revolucionar. Seguimos hablando de alimentos plant-based, pero acá les traigo una startup que incluso fundada por una tucumana, egresada de nuestra facultad, y ella fundó Food for You. Ajá. Ella se llama Antonieta. Le mandamos un saludo si no está escuchando. Y lo que hace Food for You es súper interesante, porque descubrieron que con un grupo de bacterias, que es como una combinación secreta que Food for You tiene, pueden utilizar diferentes combinaciones para transformar alimentos plant-based en alimentos, o sea, en alimentos muy parecidos a sus análogos de origen animal. Por ejemplo, tengo la leche de coco, que por ahí todos dicen no voy a tomar leche de coco porque no tiene nada de sabor, o sea, la mayoría de las personas no quieren ser vegetarianos. Claro, no porque digan no quiero cuidar el medio ambiente y odio a los animales, sino porque no tienen el mismo sabor, la misma textura, y lo que viene a buscar Food for You es con este conjunto de bacterias que todos estos alimentos de base vegetal, plant-based, tengan el sabor y la textura que sus análogos de origen animal. Amo, es la fórmula secreta mágica. Claro, es como que te venden un polvito de bacterias que obviamente está todo patentado, solamente ellos saben cómo están esas bacterias, qué son esas bacterias, y te transforman, por ejemplo, una leche de coco en una leche súper parecida a la leche común, o por ejemplo la leche de soja. Entonces van armando distintas combinaciones de bacterias para distintas bases vegetales para distintos resultados. Amo, ahora los que no quieren ser veganos porque sea fea la comida ya no van a tener excusas. Bueno, acá estamos viendo de nuevo biotecnología, o sea, usamos microorganismos, partes de seres vivos para hacer un producto o un servicio. O sea, eso es lo importante que hay que recalcar. El fin de la biotecnología es un producto o un servicio. Acá, por ejemplo, sería un servicio que yo le vendo mi fórmula secreta de bacterias a las empresas que producen leche de coco para que la hagan más rica. Y así es. Y la verdad, chicos, la biotecnología está invadiendo todos los mercados y todas las industrias, así que sigan prestando atención porque ahora seguimos con la producción de enzimas. Pero, ¿qué son las enzimas? Comencemos por ahí. Bueno, las enzimas no es que van una enzima de otra, sino que son las herramientas que tienen las células para hacer distintas cosas. Para, sobre todo, que ocurran reacciones químicas. Por ejemplo, si tienen una molécula enorme, estas enzimas lo que van a hacer es cortar esa molécula en partes chiquitas. O hay enzimas que hacen lo contrario, agarran moléculas chiquitas y las unen para formar una molécula enorme. Y bueno, las enzimas son proteínas en su mayoría. Y podemos decir que son catalizadores, quizás muchas personas mejor entiendan. Capaz que suena esa palabra ahí, catalizador. Quizás suena más catalizadores que enzimas. Y bueno, usos de la enzima en la industria. Un montonazo. Hay como de que diríamos para hacer salsa. Hay para hacer salsa. Y sobre todo en la industria tucumana, gente. La industria tucumana usa un montón las enzimas, aplica un montón la biotecnología acá. Como por ejemplo en la producción de azúcar en Tucumán, obvio. En los ingenios usamos una enzima que se llama invertasa, que se utiliza para la hidrólisis de la sacarosa, o sea, la descomposición de la sacarosa en otras moléculas, la glucosa y la fructosa. Y aparte también pueden ser utilizadas para la clarificación del jugo de caña, también se lo usa, bueno, que es un producto final más puro. Y también lo usamos en la producción del alcohol, también se usa otra enzima llamada milasa. ¿Y qué otra más? Bueno, también para la producción de jugos de frutas, uno pone una enzima, porque el jugo, si uno exprime un limón va a estar bien turbio el jugo, pero le pone unas enzimas que se llaman pectinasas, que bueno, rompen la pectina, que no importa, pero es lo que hace que esté turbio. Se rompe eso y el jugo parece un spray, queda todo límpido. Y además se pone otra, que es para sacarle el amargor ese que tiene la parte blanquita del limón. Una vez se lo raya y queda eso que se llama naranjina, no importa. Pero lo importante ahí es cómo uno le saca ese amargor por romper esa molécula con una enzima que es específica. O sea, solo rompe esa molécula y ninguna otra.
Sí, en y teoría. así las enzimas, yo creo que deberíamos hacer un episodio Específico de enzimas. porque las enzimas son un mundo. Incluso en la facultad tenemos una materia de tecnología de las enzimas en la que aprendemos mucho cómo se usan, Sí. cómo se aplican, etc. Acá voy a traer a colación algo que amo, que Santi usa siempre y siempre nos habla de un producto, que no voy a decir la marca porque no nos están pagando, pero ese producto usa enzimas para blanquear ropa. Comienza con va. B. No, bueno. Que nos hagan canje primero. Y ahí tenemos otra aplicación que uno puede ir ahora a ver al lado de lavarropa donde tiene el suavizante de ropa y va a ver que dice ahí celulasa, que es una enzima que rompe fibras de la celulosa y bueno, hace que la ropa esté más blandita. Y algo de las enzimas que a mí me encanta es que se lo obtiene de hongos. Para los que no saben, yo soy fanático de los Fan de hongos. los hongos, en Benja. todas formas. Y bueno, además de usarlos para producir enzimas, podemos usar los hongos para la ropa. O sea, uno puede estar usando ropa hecha con hongos. Y esto es lo que han hecho en Adidas, que junto con una empresa que se llama Bolt Threads, han hecho unas zapatillas hechas con cuero entre comillas, hecho de el micelio del hongo. Que el micelio es esa partecita blanca que queda, por ejemplo, cuando se pudre el limón. Ahí tenemos el micelio y lo sacan, lo hacen crecer en residuos orgánicos y después los tratan con los químicos para que como que se quede todo compacto y duro. Y bueno, después lo tiñen y le hacen un montón de cosas y obtienen algo que posta parece cuero. Es Sí, impresionante. igual. Y eso lo han usado los de Adidas para hacer unas zapatillas que son las Stan Smith Milo. Pero bueno, yo las quise comprar y no están a la venta, chicos. Ya no No sé está a qué la venta, onda. así que Adidas que se ponga las pilas, porque ahora les voy a contar otra cosa que hizo Adidas que me lo sacó del mercado. Bueno, porque además de tela de hongos, podemos hacer tela de telaraña. Y seguramente todos imaginarán una granja de arañas, que por Dios yo me muero, pero es imposible criar millones de arañas para que te creen la cantidad de tela de araña que se necesitaría, porque son muy agresivas, se matarían entre ellas, etc. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, hagamos que las bacterias, que son mucho más amigables, que son lindas, que crecen en la caja de Petri, que no te pican ni te dan miedo, produzcan esta proteína. Entonces, por ingeniería genética, pusieron este gen que codifica para la proteína de la tela de araña en bacterias. Y produjeron un montón estas proteínas. Pero después dijeron, pará, es una proteína muy grande, es difícil hacerlo a gran escala. Y a alguien se le ocurrió, pongamos la proteína del pie de mejillón. Ajá. El mejillón, eso Sí, que saben. la almeja. La almeja. Entonces, ¿y eso por qué? Porque se pega a superficie húmeda, no sé qué. Entonces combinaron eso. O sea, a esas bacterias además en el cultivo le agregaron esta proteína y la pegaron entre eso. O sea, mira, tenemos una araña, una bacteria, un mejillón, todo para formar una tela de araña sintética. Todavía no está en el mercado porque es reciente este descubrimiento de la proteína de mejillón. Pero es una tela bastante codiciada por su resistencia y su elasticidad. Claro. Y además vendría como a resolver un montón de cosas de la industria de la moda, que como todos sabemos es súper contaminante, se usan muchos derivados del petróleo. Entonces con telas así como telas de hongo o tela de araña sería una alternativa sustentable. Y hablando de alternativas sustentables, acá voy a traer una empresa que se llama Fungipor, que es de Salta, que lo que hacen ellos es usan hongos para hacer packaging. Entonces en vez de usar plástico, están usando el micelio del hongo. De nuevo, yo fanático de los hongos. Lo que hacen es hacer unos moldes en 3D, que los imprimen ellos, y esos moldes le ponen la comidita del hongo, y hacen que el hongo crezca, y el hongo va a crecer copiando la forma del molde. Entonces después lo sacan al molde, lo van a reutilizar para otro, y tienen ya hecho un packaging como de plástico duro, hecho de micelio de hongo, que vos lo usás, por ende, para enviar algo a, no sé, Buenos Aires. Y después allá lo tiran y eso se degrada en el suelo y lo comen otros bichitos. Bueno, entonces vimos ya la parte de ropa, vimos la parte de comida, vimos que en todo lado está la biotecnología, así que sigamos avanzando y sobre todo con más cosas argentinas. Ahora venimos a traer la biotecnología animal. Y la biotecnología animal vamos a tocar dos temas. Por un lado, caballos clonados y por otro lado, el tambo farmacéutico. Comencemos un poco con el tambo farmacéutico. ¿Qué es esto del tambo farmacéutico? Primero, un invento 100% argentino. Mi país, mi país. Y lo que buscan con el tambo farmacéutico es producir biofábricas. No sé si se acuerdan que al principio Benja les contó sobre estas plantas productoras de proteínas. Bueno, acá lo que usan es la vaca para producir proteínas de interés y luego purificar estas proteínas en su leche. Todo esto se hace con modificación genética. Entonces acá en Argentina tenemos
la dinastía Pampa, tenemos la dinastía Porteña, etcétera, que son vacas que en su leche producen hormona de crecimiento. Que dato, la hormona de crecimiento es para los tratamientos como los que se hizo Messi. Claro, el enanismo hipofisiario, bueno. Algo así, bueno, eso. Y entonces desde la leche de la vaca se puede purificar esas proteínas, o si no también se puede purificar insulina, e incluso una vaca muy importante, o sea, un desarrollo muy importante de el Instituto Nacional de Tecnología, que es el INTA, y la Universidad Nacional de San Martín, es Rosita Isa. La amamos, Rosita La Isa. amamos a boludo. Rosita, que es una vaca bitransgénica, porque en su leche produce no solamente la lactoferrina, sino también la lisozima, que son, bueno, proteínas muy importantes que luego se purifican mediante todo un proceso obviamente súper certificado. Sí, y aparte también eso lo que permite es que la leche esa sea más parecida a la leche de la madre. Entonces es como que se vende como si fuera una leche maternizada, porque esas proteínas permiten que tengan más hierro. Y también había otra modificación para la lisozima, que es para evitar que las bacterias crezcan. Como que un poquito de ese control biológico. Es fantástico. Y de nuevo argentino. Y ahora Benja nos va a contar sobre Vamos a hablar de algo caballos superimportante. caballos de clonados. polo clonados. Yo no tenía idea de que primero exportábamos caballos y segundo de que había todo un servicio para los caballos de polo. Resulta que si yo tengo mi yegua, que la quiero un montón, y yo no quiero que se muera nunca, le puedo sacar, o sea, llamo a una empresa que le va a sacar células y la va a guardar. Y después, si se muere mi yegua o ya está muy viejita y no quiero que siga corriendo en las carreras o siendo el polo, que no sé bien cómo se juega, pero las pueden clonar. Y lo que hacen ahí, bueno, es todo un tema que se llama transferencia nuclear. Bueno, no vamos a Sí, explicar bueno, la no técnica, importa. pero Lo que básicamente se agarra un ovocito, lo que uno ovula, bueno, una mujer yo no ovulo, ovula, le saca el núcleo y le pone esa célula que le han sacado a mi yegua allá hace un montón. O sea que estamos poniendo ese material genético de mi yegua en ese ovocito, y eso después va a dar un embrión. Obviamente es muy bajo el rendimiento, pero bueno, me va a dar un embrión que va a ser exactamente igual genéticamente a la yegua que yo tenía. Y además ellos ofrecen otros servicios en los que ya no solamente te clonan a tu yegua, sino que empiezan a meterse con los genes y pueden llegar a editar algunas cosas. Y ahí voy a recalcar el tema de editar, porque no es que yo agarré un gen de otro lado y lo puse ahí, sino que yo tengo el gen de mi yegua y lo voy a cortar en algunas partecitas que capaz que pueden hacer que un gen que era poco útil para que la yegua corra, por ejemplo, lo modifico para que sea igual al de uno que ya sabemos en otra yegua que corre una banda. che, igual nosotros sabemos que eso de poder ser posible en el laboratorio se puede, pero yo no sé si eso se puede en los caballos Ellos de lo polo. ofrecen como lo servicio. ofrecen. Sí. Igual en algún episodio de clonación podríamos como Sí, yo averiguar quiero más de volver esto. a hablar de Porque esto. además, Pero ahí imagínense, en- hay todo un lío con el tema de la Sí. ética, un lío gigante, pero ojo, ustedes dirán, ay, re injusto caballos clonados. Bueno, casi todos los caballos del polo ahora son clonados, Clonados. entonces ya no es tan grande ¿cómo se dice? Variación, variabilidad. No, las quejas, Bueno, eso, que no me No se sale la quejan palabra. tanto porque les Pero, conviene. claro, pero no sé qué onda con la edición genética, la podemos ver después en Sí, otro momento. ellos en su página, no voy a decir el nombre ahora, pero ofrecen ese servicio tipo no, está como un desarrollo, todavía no lo ofrecen como servicio. Es verdad, E es un incluso, desarrollo. no sé si son ellos, pero también ofrecen clonar gatos y perros, algo que se hace mucho en Estados Unidos. Clonan gatos y perros, o sea, tengo mi gato que lo quiero tener para toda mi vida, imagínate, ¿cuánto dura un gato? ¿15 años? Sí, Y menos. después clono, ¿no? Y puedo tener como mi gato como por 60 años y hago 4 clones. Bueno, nos hemos quedado entonces hablando de qué es la biotecnología y todas las aplicaciones que tenemos. Ahora vamos a seguir hablando un poquito sobre las aplicaciones de la biotecnología en la salud. Así es, o sea, tenemos un montón, tenemos terapias génicas, tenemos vacunas, tenemos fármacos, o sea, la aplicación es gigante, Claro. así que no pretendan de nuevo el spoiler alert que les hablemos de todo hoy. Además de ser temas a veces muy polémicos, Sí. entonces como que se nos complica un poco decirle en 2 palabras, por ejemplo, que es la terapia génica, la vamos a dejar por otro episodio, pero sí podemos hablar de las vacunas, que tanto nos hemos tirado los pelos con la vacuna durante la época del COVID. Pero ¿por qué la vacuna es un producto biotecnológico? Porque lo que hacen las vacunas es para teletransportar, para transportar estos compuestos que nosotros queremos meter a las células para que ayuden a nuestro cuerpo a reconocer a los virus
usamos organismos que pueden estar atenuados, que son organismos vivos atenuados, o que son organismos matados, o sea, virus, que sirven como, que no nos infectan, no, con los virus no nos causan, estos virus nos causan enfermedad, pero sirven como el autito que lleva a nuestra célula, lo que hace que esta célula, por ejemplo, en el caso de la vacuna de COVID, tenga una alarmita para que cuando llegue el COVID la célula diga, yo conozco esta proteína porque me la trajo el autito en la vacuna, y entonces lo ataca. Y esto es biotecnología, uso organismos vivos para crear una vacuna contra, por ejemplo, el COVID. Y ahora hablemos de una vacuna un poco más reciente, que está un poco más en boga, que es... la vacuna del dengue. Vamos a hablar un poco de esto. En la vacuna del dengue, sabemos que el dengue tiene distintos serotipos, son distintas variantes. Que viste tiene que 4. Claro, las 4 que hay son las que más están difundidas en la población. Y que dicen que si te agarra primero una variante y después otra, te da el dengue hemorrágico. Y bueno, todo ese tema que está muy en la boca de la gente. ¿Cómo hicieron estos japoneses, creo que son? Sí, japoneses. Estos japoneses para hacer una vacuna del dengue que cubra a todas las distintas variantes. Ellos agarraron uno de los virus, que le digamos que era el serotipo 2, y hicieron que tenga en su parte externa proteínas del serotipo 1, del serotipo 3 y del serotipo 4. Pero esas proteínas las hicieron de forma tal, con ingeniería genética, para que no infecten. Entonces es un virus que solo tiene como una muñecos de esas proteínas que no funcionan, pero son iguales. Y así el cuerpo puede distinguir a esas proteínas distintas de los 4 serotipos del dengue más conocidos y hacer las defensas. Tranquilos, de nuevo, no es que hemos generado un virus del super dengue que tiene el poder de los 4 virus juntos, sino que son solo esas partecitas que son parecidas, pero están atenuadas y no infectan. Entonces vamos de nuevo, o sea, como para que quede muy en claro que son las vacunas, le presentamos a nuestro cuerpo lo que tiene que atacar después. Entonces le damos un muñeco con los 4 serotipos del dengue para que cuando llegue cualquiera de los 4, porque en realidad esa era la dificultad para la producción de la vacuna, que al ser 4 serotipos era como difícil. ¿Se acuerdan? Quizás les suene más con las vacunas del COVID, que decían, esta vacuna protege para la Omicron, protege para la protege para la Delta, todo. Bueno, lo mismo pasó con el dengue. Y bueno, y fue muy inteligente como estos japoneses con esta vacuna sortearon ese problema. Bueno, chicos, eso es la biotecnología en el área de la salud, y nos quedamos cortos, hay un montón más. Bueno, y ahora hablemos de la biotecnología marina. Vamos a hablar de cosas útiles y cosas no tan útiles. Pero bueno, ahí se nos acaba de caer una luz. La biotecnología en el mar es un poco difícil que nosotros hablemos de eso, porque la verdad es que de mar nosotros acá no tenemos nada. Pero o sea, ¿cuántos kilómetros damos? Pero yo quiero que hablemos un poquito de algo que sí tenemos acá cerca, que son las peceras y los peces. Bueno, los peces fluorescentes. Seguramente muchos han visto fotos de los peces fluorescentes y quizás muchos se escandalicen y digan, ay, para esto usan la biotecnología, no sé qué. Bueno, pero la verdad es que sirvió porque, ¿qué hicieron? Al agarrar una proteína de una medusa, ustedes vieron que las medusas brillan, y lo pusieron en peces. Y aparte pudieron generar distintas variantes que hacían que estos peces sean de distintos colores. Entonces obtuvieron peces fluorescentes gracias a la proteína GFP, que es la proteína fluorescente verde. Green Fluorescent Protein, para los que hablan inglés. Así como escuchaste. Así como escuchaste, verdaderamente. Y entonces, o sea, ya... Pero ahora esta proteína se usa un montón en la investigación para poder observar tejidos, para poder resaltar células que expresan distintos genes. Bueno, algo mucho más complejo, pero a lo que voy es que se comenzó usando como para este pez ornamental, pero ahora se lo utiliza muchísimo en análisis genéticos. Sí, para uno saber si yo modifiqué bien algo genéticamente, le pongo el gen de la proteína fluorescente verde y entonces yo ya sé que si está floreciendo... Es porque está modificado, yes. Claro. Bueno, y yo voy a hablar de algo que sí está en los mares, pero también está en la pileta de tu casa, que son las algas. No les explico la enorme aplicación que tienen las algas, sobre todo porque son organismos que crecen a partir de dióxido de carbono y luz. O sea, hacen Nada fotosíntesis. Más. Entonces no tengo que estar alimentándolos, sino que solo tengo que cuidar el agüita donde van a crecer. Se usan para hacer pintura, como alimento, para producir energía, para productos farmacéuticos, y hasta se las puede usar para hacer electricidad. Acá en Argentina hay una empresa que se llama Olifox, está en Chubut, que lo que hacen ellos es usar una alga que se llama espirulina, se llama así porque tiene formita de espiral, es microscópica, ¿no? O sea, solo se la ve con un microscopio,
Y lo que hacen ellos es producir biodiesel a partir de esa alga, o sea, nafta biológica. Lo que hacen con esta alga es exprimirla y eso hace que salgan aceites de esa planta, de esa alga, y después a esos aceites, bueno, por todo un proceso químico, lo convierten en el bioetanol. Pero exprimimos al alga y nos queda ahí toda una masa verde que se llama, bueno, que tiene muchas proteínas, y lo que hace esta empresa es venderlas a esas algas como un nutracéutico o como un alimento rico en proteínas, que se llama Spirulina olifox. No me han pagado para que les haga el sponsor, pero me pareció re interesante, que sí que se los cuento. Bueno, y en la biotecnología marina también, digamos, tenemos muchas cosas referidas a el cuidado de los mares, por ejemplo, de que podemos usar bacterias para degradar el petróleo, de lo que vamos a hablar enseguida. Y entonces podríamos ya comenzar a hablar de el biocontrol. ¿Cómo que controlamos los bios? Eso venimos hablando hace un montón. ¿O qué es biocontrol? El biocontrol, bueno, el biocontrol lo que se hace es mediante, por ejemplo, no sé, productos, o sea, organismos vivos. Lo que hacemos es ayudar a la descontaminación. Sí, y algo que nos aprovechamos ahí es de que siempre todo en la biología es una guerra constante. Así es. Hay insectos que se pelean con otros insectos, hay toda una guerra química entre las plantas y las bacterias y los hongos. Y nosotros lo podemos usar a nuestro favor. Claro, por ejemplo, yo tengo una bacteria que odia a los hongos, que justamente son los mismos hongos que infectan el limón. No sé qué puedo hacer con esa voz. Y lo que puedo hacer es crear un biofilm que tenga esa bacteria, o mejor, la parte de esa bacteria que se defiende contra el hongo. Lo cubro mi limón con eso y el limón se defiende de el hongo solito, sin usar químicos, que son los químicos tan odiados en las superficies de las frutas y vegetales, que por eso le dicen que la vemos con lavandina, todo no sé qué, la fruta y verdura. Bueno, venimos a solucionar. Hay una empresa tucumana que lo hace, una startup que vamos a estar hablando un día con ellos porque es fantástica. Ya sé quién hablas. Bueno, no vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler. Pero bueno, acá estamos usando un agente biológico para controlar a otro agente biológico. Seguimos hablando de biotecnología y acá tendríamos que ver como un producto y un servicio a la vez, no sé, un poco de las dos. Sí, un poco de las dos. Y bueno, ahora hablamos de bioremediación. ¿Qué remedio? Y remedios es lo que cura. Bueno, pero acá con la bioremediación estamos hablando de compuestos naturales que lo que hacen es ayudarnos a descontaminar. Por ejemplo, acá lo que hicieron, o sea, hay muchísimos ejemplos, le vamos a dar uno solo en este caso, que es el del el CNA. El CNA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que hicieron fue desarrollar plantas, que creo que son plantas de girasol, que con distintos estímulos lograron que estos girasoles absorban más materias, más compuestos pesados, más elementos metales pesados. Metales pesados, gracias, no me salió la palabra. Que son como el plomo, el arsénico creo que también. Que son los metales que contaminan el suelo porque son tóxicos para las células, básicamente. Claro, entonces lo que hace estas plantitas tan buenas ellas es absorber todo esto y después se le hace todo un tratamiento a estas plantas para poder extraer esos compuestos. ¿Y para qué nos ayuda esto? Para entre cultivos, porque por ahí los cultivos dejan muchos de estos metales pesados en el suelo, entonces entre cultivo y cultivo nosotros cultivamos todos girasoles, los girasoles nos limpian el suelo, lo sacamos y podemos volver a usar estas tierras. Y para ir un poquito cerrando, vamos a hablar de cómo la bioremediación es causa y consecuencia de que el 16 de junio sea el día del biotecnólogo. Ese 16 de junio, una investigadora desarrolló un proceso donde usaba una bacteria genéticamente modificada para degradar el petróleo que se derramaba en los mares. Hubo todo un problema ahí porque ella quería patentar esto, o sea, quería patentar algo que era un ser vivo. Y en esa época te decían, no, eso es de la naturaleza, no lo podés patentar porque lo has encontrado nomás, pero ya estaba ahí, es como que yo quiera patentar el sol. Claro, y así el 16 de junio de 1980 se aprobó la patente. Pero siempre y cuando, o sea, no se patenta, o sea, en realidad se patenta siempre y cuando o sea, la primera vez que este organismo vivo y sus genes se estén usando por un proceso y que se lo haya aislado y descubierto. Eso, que se lo haya aislado y descubierto. Y bueno, esto me trae a colación de que uno puede sacar copyright o derecho de copia de los genes, algo que me parece re gracioso. Y bueno, es gracioso, es re interesante. Gracias. Que estamos por otra parte, que es la bioética, que aunque no crean, también es parte de la biotecnología, chicos. La biotecnología también está en toda la rama de las leyes. Pero seguimos después, algún episodio le vamos a dedicar a eso.
Y bueno, creo que con esto ya nos despedimos. Les recordamos a la gente que nos está escuchando por la radio que en nuestro Instagram, @tucuciencia, nos cuenten cuál fue su área preferida. Y para los de Spotify le dejamos una cajita de preguntas. Nos cuentan cuál es su área favorita. Los de YouTube comentan. Ay, chicos, somos multiplataforma. En TikTok también estamos en TikTok, así que ahí pueden vernos. Y bueno, espero que después de esta emisión, después de este episodio, les haya quedado un poco más claro qué es la biotecnología y que le demos también a los estudiantes de biotecnología más herramientas y miles de ejemplos para que cuando diga estudio biotecnología y te diga ¿bio qué? Vos le digas todo esto. O más fácil le envías el capítulo de tu ciencia. Y un saludo a la cátedra de biotecnología animal que nos están escuchando. A mi mamá. Adoramos. Y bueno, eso fue Tucuciencia. La biotecnología como la ven los tucumanos. Chau, chau. Y esto fue ¿qué es la biotecnología? En Tucuciencia, un podcast producido por Benjamín Bertini, Agustina Barrio Nuevo, Valentina Henseman, Mateo Maciotti, Santiago Guiñazú y Andrea Iriarte, estudiantes de la licenciatura en biotecnología. Impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y hecho en Radio Universidad. Muchas gracias.